Bienvenida al podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una muy buena amiga. Queridas amigas, queridas hermanas, queridas mujeres, bienvenidas de regreso a su podcast, a este lugar que es tan mío como es de ustedes y este lugar en el que me encanta estar porque me encanta sentarme contigo y charlar y luego leer lo que pensaste y sentiste a través de los DMs, de los comentarios que me llegan. Tenía bastante tiempo que no hacía un podcast porque tuve un mes muy intenso de muchas maneras, de maneras hermosas, de maneras complejas, de maneras que me hicieron aprender muchísimas cosas y estoy muy agradecida por este mes, y estoy todavía más agradecida de estar aquí contigo para hablar de este tema que me emociona tantísimo. Como algunas de ustedes ya sabrán, las que me siguen en Instagram, hice un curso de preparación al parto, pero alrededor del parto orgásmico, del parto sin dolor, natural, en casa sobre todo. Y bueno, este curso lo hice con muchísimo amor, son 4 horas con un montón de regalos, pero también quería hacer una versión gratuita, se podría decir, aquí en el podcast. Porque esta información me parece de suma importancia, me parece una información vital, una información que todas las mujeres deberíamos tener y también es una información que me emociona muchísimo compartir porque nos pertenece a todas. Obviamente no va a ser lo mismo que hay en el curso, porque el curso, son 4 horas de videos divididos en 3 segmentos, un libro, un documental y un libro que yo escribí de trabajo para que puedas integrar todas estas informaciones, pero estoy segura que lo que quepa en este formato te será muy nutritivo. Empecemos imaginando qué pasaría si el parto, aquel portal de donde provenimos todas las personas que estamos en la Tierra y todas las personas que hemos existido en la Tierra, ¿qué pasaría si este momento no fuera lo que se nos ha enseñado que es? ¿Qué pasaría si no fuera el dolor y el sufrimiento y el peligro que se nos ha enseñado que el parto implica? ¿Qué pasaría si en realidad el parto fuera la experiencia más poderosa, más placentera y más orgásmica que puede experimentar el cuerpo humano? Yo te quiero preguntar si a ti te han hecho creer a través de las películas, de las series, de los libros, de lo que escuchas en las historias de tu familia, de lo que te contaron en la escuela, ¿te han hecho creer que el parto es sinónimo de dolor y de sufrimiento? Para la mayoría de nosotras, para la mayoría de las personas en la Tierra, hoy en día la respuesta va a ser sí. Al igual que hasta hace muy poco se nos decía a las mujeres que la relación sexual iba a doler y que no iba a ser placentera para nosotras y que lo único que teníamos que hacer era cerrar los ojos y entregarle el cuerpo a nuestro esposo y pensar en algo bonito, contar hasta no sé qué número, tolerar la experiencia. Cuando la experiencia estaba diseñada y está diseñada y solamente debería ocurrir si nosotras tenemos pleno deseo y pleno placer. Pues es exactamente lo mismo con el parto. Se nos ha dicho tanto que el parto es sufrimiento, es dolor, es peligro, que hemos creado esa realidad a nivel global. Al igual que el hecho de que por tantas generaciones se nos dijera que la relación sexual o que la primera relación sexual dolía, provocó que las mujeres estuvieran muy tensas y tuvieran miedo en aquellas relaciones sexuales y se volvieran una profecía autocumplida. Pero ¿qué pasaría
si yo te dijera que la idea de que el parto tiene y debe y es doloroso no es más que un mito? Lo que no significa que tú no hayas experimentado un dolor enorme tal vez en el parto, y tampoco significa que eso sea malo o que eso haga tu experiencia de parto errónea o incompleta. Simplemente significa que el diseño fisiológico, anatómico y hormonal del parto no sucedió como, vaya la redundancia, estaba diseñado para suceder. Porque la realidad que quiero que comprendamos no solamente como mujeres, sino como seres humanos, es que anatómicamente, fisiológicamente y hormonalmente, el diseño del parto es que sea indoloro y que sea placentero. Las mismas hormonas, todas y cada una de ellas, y las mismas partes del cuerpo que son responsables de que alcancemos el clímax en una relación sexual o en la intimidad, son las mismas que son responsables de que el parto suceda, de que bebé salga, las mismas partes del cuerpo y las mismas hormonas. Y estas están diseñadas para funcionar sin dolor y con placer. El primer obstáculo, sin embargo, es la creencia que tenemos de que esto no es posible, de que el parto indoloro es algo que solamente sucede, número 1, si una mujer tiene una epidural, o número 2, con un grupo muy selecto y muy pequeño de mujeres mágicas con úteros mágicos, mitad extraterrestres, que tuvieron la lotería genética, lo cual no es cierto. Todas las mujeres, y esta es mi promesa, todas y absolutamente todas las mujeres que hay en este planeta Tierra podemos parir sin dolor. No todas parirán sin dolor, no todas tendrán partos orgásmicos, porque la mente de la mayoría de nosotras va a ser el principal obstáculo. Y el segundo obstáculo, igual de grande que el primero, va a ser el entorno. Ambos son obstáculos debido a la narrativa que se nos ha sido impuesta desde chiquititas, que nos desconecta de nuestro cuerpo y nos desconecta de nuestra sabiduría mamífera. Pero repito, la verdad es que el parto está diseñado para ser una experiencia de éxtasis, de gozo y de profundo poder. Desde tiempos muy antiguos, las mujeres de todas partes del mundo han sabido que el parto es mucho más que un acto físico. Es una experiencia profundamente emocional, espiritual, psicodélica, psicológica, y es la transformación más poderosa que puede vivir una mujer si permitimos que suceda como está diseñada para suceder. Muchas culturas antiguas consideraban al parto como una danza entre el cuerpo y el alma, entre lo físico y lo espiritual, entre lo que hay aquí, la realidad física, y el misterio, el otro lado del velo. Un lugar en donde el dolor era visto como opcional y la sabiduría mamífera guiaba cada sensación, cada movimiento, cada parte, cada segundo del parto, que concluía en su inmensa mayoría de veces en un final glorioso, la llegada de una nueva vida a través del éxtasis. Hay un libro del que ya he hablado con anterioridad en este podcast, es un libro que me encanta, se llama Childbirth Wisdom from the World's Oldest Societies. Y en este libro, que desafortunadamente no está disponible en español, pero la traducción del título sería Sabiduría de parto a través de las sociedades más antiguas del mundo, tal vez sería una forma de traducirlo. Hay una cantidad enorme, una colección muy grande de escritos antropológicos e históricos que narran cómo en las sociedades tribales en la antigüedad no solamente el parto era sumamente seguro, tanto así que muchos antropólogos y médicos que viajaban a estas distintas tribus quedaban sorprendidos porque en la tribu no conocía el concepto de una hemorragia posparto o no conocía el concepto de preeclampsia o de todas estas complicaciones porque no se habían visto, y las complicaciones que sí sucedían
eran complicaciones menores, como por ejemplo un parto prematuro, lo que no significa obviamente que las complicaciones y las emergencias y las tragedias no sucedieran jamás, porque obviamente así no es como funciona la naturaleza. Sin embargo, en estos escritos, los antropólogos, los médicos y los historiadores quedaban sorprendidos de la bajísima cantidad de complicaciones, la inexistencia de algunas complicaciones y la tasa tan minúscula de mortandad, tanto neonatal como materna. Y no solamente eso, sino también quedaban completamente sorprendidos por el hecho de que en muchas de estas tribus las mujeres parecían no experimentar dolor. Hay un escrito de no me acuerdo si era un médico o un antropólogo, que viajó en el siglo XIX, si no me equivoco, a una tribu en Alaska. Y él menciona que este grupo indígena que vivía ahí, las mujeres experimentaban tan poco dolor que incluso se sabía que muchas de ellas parían mientras dormían y se despertaban por el expulsivo del parto. Y así como este recuerdo hay muchísimos escritos, y por eso es que este libro me parece tan valioso, porque también se narra una época en la que estas mujeres tribales empezaron a vivir más del modo en el que vivían sus colonizadores, sus conquistadores. Y cómo cuando esto sucedió, estas mujeres empezaron a experimentar ya complicaciones y emergencias y todas estas cosas que sabemos que suceden y que hoy en día suceden quizás más que nunca, y sobre todo en el hospital como consecuencia a la cascada de intervenciones principalmente. Pero ¿qué pasa aquí? Estas mujeres tenían úteros diferentes, úteros especiales, tenían cuerpos sobrenaturales. ¿Por qué es que no experimentaban dolor mientras las mujeres en Europa sí? Los cuerpos eran los mismos, las hormonas son las mismas. Podría tener algo que ver el hecho de que la mujer tribal no le tenía miedo al parto, lo veía como una parte perfectamente normal de su vida, no tenía culpa ni vergüenza alrededor del parto, y cuando sentía que el parto sucedía, simplemente paría. Si estaba recolectando maíz o moras en el bosque, o si estaba pescando, regresaba a su choza o se alejaba tantito de la privacidad del bosque, paría y regresaba. O se iba atrás de su choza donde no había nadie, o se iba a la cueva, o se iba al río a parir, sin más. Y tal vez mientras tanto la mujer en Europa sentía, y se le había dicho desde que era pequeña, que el parto dolía porque Dios le había puesto una maldición a Eva por haberse comido una manzana que no debió haberse comido, y que había maldecido entonces Dios a todas las mujeres con el terrible castigo de menstruaciones y partos extremadamente dolorosos. Tal vez también tendría que ver con el hecho de que los partos no solían ser eventos privados, solían ser eventos en los que había muchísimas personas presentes. Tal vez podría también tener que ver con el hecho de que la mujer paría acostada y no tenía libertad de movimiento. Tal vez también tendría que ver con la vergüenza que sentía la mujer al ser observada y que sus partes privadas fueran expuestas ante personas que ella no conocía, basada esta vergüenza y esta culpa en la idea de que la relación sexual y de que sus partes privadas son asquerosas, son erróneas, son pecado, y finalmente el parto era una conclusión de la relación sexual, lo que significaba que ella estaba sucia, que no era pura, que no era virginal. ¿Podría tal vez la mente y el entorno tener todo que ver con esto? En estas culturas tribales, el parto se entendía como una experiencia extática y espiritual y psicodélica que requería que la mujer se dejara llevar y se rindiera ante las energías de la vida, en lugar de ser dominada por el dolor e intentar controlar la situación por miedo a lo que puede suceder, por miedo al dolor, etc. Y por ende recibiendo placer en lugar de sufrimiento.
cuando la mujer entonces se dejaba llevar completamente por el trance del parto, por el trance al que el parto está diseñado para hacer, en todas sus hormonas involucradas y en todas las formas en las que el cerebro literalmente cambia para adaptarse al trance necesario del parto. Cuando la mujer se deja llevar, se conecta con su sabiduría. Cada músculo de su cuerpo se relaja. Por ende, el cuerpo no necesita luchar contra sí mismo para sacar a un bebé cuando todas las partes del suelo pélvico están tensadas por el cortisol. Como hablamos en el curso, el cortisol tiene muchas caras: estrés, miedo, vergüenza, coraje, tristeza, ira, culpa, muchísimas cosas. Y el cortisol lo que hace es reconectar los receptores de dolor en el cerebro, que son desconectados por todas las hormonas involucradas en el parto. Esto lo vemos más a profundidad porque es un tema que me llevaría mucho tiempo, lo vemos a más profundidad en el curso, pero todas las hormonas involucradas en el parto son muy distintas las unas de las otras y tienen distintos momentos de aparecer en el parto, pero todas ellas desconectan los receptores de dolor en el cerebro, lo que técnicamente significaría que no deberíamos sentir absolutamente nada de dolor. Intensidad sí, pero no dolor. Lo mismo pasa con las ondas cerebrales. Tenemos varios tipos de ondas cerebrales en el cerebro: 4, beta, alfa, teta y gamma. El beta es ahorita consciente hablando, el gamma es el estado más psicodélico y elevado y más profundo y más espiritual. La mujer está diseñada o el cerebro está diseñado para ponerse en esas frecuencias sumamente elevadas durante el parto, y en esas frecuencias el cerebro también se desconecta de la sensación de dolor. Pero si la mujer baja constantemente porque le están hablando, porque tiene miedo, porque se siente observada, porque quiere decirle algo a su pareja, o porque su pareja le está hablando, o porque se está resistiendo a las sensaciones y empieza a sentir que la ola uterina se acerca, y eso le hace sentir miedo al dolor que va a sentir, lo que le hace tensarse, y ese miedo le causa cortisol, lo que hace que los receptores de dolor se vuelvan a encender, y lo que hace que el cuerpo, al tensarse, tenga que luchar contra sí mismo para poder crear aquella apertura necesaria al parto, etc. Bueno, es una bola de nieve que va cayendo y se va haciendo más grande, y la conclusión es dolor. No porque el dolor sea requerido en el parto o sea parte del parto, sino porque ha sido causado por las hormonas incorrectas, es decir, el cortisol, y por el hecho de que una mujer no se haya dejado a sí misma, o el entorno le esté permitiendo dejarse llevar por el trance. El parto sin dolor, el parto orgásmico, no solamente es, como ya dijimos, el diseño del parto, sino que es nuestro derecho de nacimiento. Todas las mujeres tenemos derecho a experimentar este tipo de parto, porque es la experiencia que nos sana, es la experiencia que vale 100 años de terapia, y que vale 1000 orgasmos, y que vale todo. Es la catarsis que resuelve lo que teníamos que resolver y permite que la mujer que éramos antes muera para que la mujer sabia que necesitamos ser nazca. Esto sucede a través del diseño, del bellísimo diseño hormonal, psicodélico, fisiológico, biológico y anatómico del parto, si le permitimos que fluya como está diseñado para fluir. ¿Qué pasa si nos permitimos y si nos creemos la realidad de que el dolor no es el protagonista del parto, que el protagonista del parto es la fuerza, el gozo, la conexión con lo divino, el éxtasis, el bienestar, todas las palabras hermosas que te puedas imaginar y que puedas pensar en este momento? Esos son los protagonistas del parto, junto obviamente con la mamá y bebé. Y lo bello del parto, y del parto orgásmico y del parto sin dolor, es que es una opción, es una decisión que todas las mujeres podemos tomar. Y una decisión o una opción que se nos presenta entre cada sensación uterina.
Cada vez que sentimos que la ola uterina se aproxima, tenemos la decisión de dejarnos llevar por el miedo a lo que podemos sentir con esta sensación, al dolor que potencialmente podemos sentir, lo que nos va a hacer tensarnos y decir, no, por favor, no quiero sentir eso. O podemos escoger abrirnos y aceptar aquella ola y agradecerle y descubrir como me pasó a mí en mi parto. ¡Oh! ¡Wow! No me dolió. Qué curioso. Vamos a ver si puedo volverlo a hacer en la siguiente. Y me vuelvo a relajar y vuelvo a aceptar la ola y vuelvo a invitarla y agradecerle y sentí la intensidad, pero no me dolió absolutamente nada. ¿Y qué pasa si ahora me permito experimentarla con gozo, con placer? No solamente la agradezco y la invito, sino que la experimento con cada célula de mi cuerpo y me hago más sensible a esa intensidad de formas placenteras. Y ¡wow! Me ha llenado de belleza y de bienestar. Y bueno, en mi caso, de repente venía alguien y me hablaba y me sacaba completamente de ese trance y la siguiente ola me dolía muchísimo porque me habían sacado de aquel trance, aunque fuera para preguntarme si tenía sed o si tenía hambre o a pedirme que saliera de la tina o lo que fuera. Todas estas cosas son obstáculos que podemos manejar y en el curso hay 1.000.000 de herramientas y de técnicas para no solamente liberarnos del cortisol durante el embarazo, sino también en el momento de parto y cómo continuar en el trance y regresar a aquel punto en el que podemos decidir, que es algo que yo quiero dejar muy en claro en este episodio y alrededor de este tema. En cada sensación podemos decidir cómo vamos a experimentarla y qué camino vamos a caminar. Lo mismo podemos hacer con la percepción del parto. Muchas de nosotras tenemos la idea de que el parto es doloroso, de que el parto son contracciones, que para empezar esa palabra no aplica al parto, porque lo que sucede con el útero no es una contracción es una tensión. El útero se está expandiendo, es una expansión. Todos los tejidos están yendo hacia el fondo uterino y también hablamos más a profundidad de ese tema que es muy, muy amplio en el curso. Pero incluso aquella palabra nos causa tensión. Si yo te digo contracción, contraerse, tu cuerpo reacciona y se contrae, se tensa. ¿Cómo no vamos a experimentar tensión, miedo y dolor si incluso estas palabras están bien grabadas en nuestro cerebro y se vuelven nuevamente profecías autocumplidas? Pero bueno, regresemos. Tenemos la idea de que el parto es eso, contracciones dolorosas. Es dolor, es sufrimiento. Pero eso ni siquiera es cierto. Incluso si tenemos un parto doloroso, el descanso entre cada ola uterina es mucho más largo que la duración de la contracción más larga. El parto es solamente de 12 a 15% contracciones o olas uterinas, como yo prefiero llamarlas. El resto, el 85 al 87%, al 88%, son descansos entre ola y ola. Las olas uterinas pueden durar pocos segundos, 10 segundos, 15 segundos y en su momento más intenso pueden llegar a durar 1 minuto, pero no duran más de 1 minuto. Y el descanso entre ellas va a ser más largo de lo que la ola uterina duró, porque el parto es siempre mucho más descanso que olas. Pero ¿qué pasa? No vemos al parto como 88%, 85% descanso. No, lo vemos como aquellas contracciones, como dolor, porque además ni siquiera se nos ocurre que podemos experimentar esas sensaciones como gozo. Hay un montón de técnicas y de herramientas que nuevamente te las enseño todas en mi curso, y aunque todas esas herramientas son sumamente valiosas y pueden ser nuestras grandes aliadas y heroínas incluso durante el momento de parto para regresarnos a nuestro centro, para volver a elevar la oxitocina, la hormona del amor y del placer, lo que te acabo de contar ahorita me parece que probablemente sea lo más importante quizás para alcanzar aquella, ni siquiera la llamaría meta, nuevamente, para alcanzar aquel derecho de nacimiento
que tenemos todas las mujeres. Lo que quiero aquí también hacer a través de este curso y de este podcast es reivindicar al parto como un acto sexual, como un acto salvaje, como un acto placentero, como un acto de éxtasis, como una catarsis deliciosa, como lo que es todo esto. Este episodio, pero sobre todo este curso, es un acto de resistencia y de liberación. Es una forma de decir basta a la narrativa de miedo que se nos ha metido hasta lo más profundo de nuestro ser y una forma de recuperar lo que es nuestro, lo que le pertenece a nuestro cuerpo, lo que le pertenece a nuestra historia de parto y lo que le pertenece a la historia de nacimiento de nuestros hijos e hijas. Me encantaría que juntas volvamos a reescribir la historia de lo que es el parto, o más que escribir, recordar. Merecemos recordar que el parto es placer. A las que les interesa ir mucho más a profundidad sobre este tema, primero que nada, gracias por tomarme de la mano y caminar este camino juntas. Y quiero contarte sobre lo que he puesto en este curso de preparación al que le he volcado todo mi amor y que se ha convertido en el curso más completo que yo haya hecho. Después, por supuesto, de la Escuela para Parteras y Dulas Salvajes, este es el curso al que más le he puesto mi sabiduría, mi amor, mi cariño, mi entrega y pequeños regalitos que he sentido que pueden ayudarte a alcanzar aquello que tu cuerpo ya sabe cómo hacer. Este curso de preparación al parto no solo te muestra cómo acceder a este poder natural, sino que te prepara y nos prepara para vivir el parto más transformador y placentero que nos podamos imaginar, porque lo hermoso de esto es que no lo podemos imaginar hasta que lo vivimos. Es un recordatorio de que el dolor en el parto es opcional y este recordatorio tiene muchísimo poder. En el curso vamos muy a fondo a la integración de este concepto y a la aceptación de este concepto y a la comprensión de qué es lo que esto significa. Este curso es un lugar donde desaprendemos y nos soltamos de aquel miedo que se nos ha sembrado en el corazón y que ha germinado con demasiadas flores y frutos. Y es también una forma de exorcizarnos de todas estas intervenciones médicas innecesarias y siglos de desconexión de nuestro cuerpo que han tenido consecuencias catastróficas para nuestro parto, para nuestro maternar, en nuestro embarazo, en nuestro menstruar, en nuestro ser mujer en general. Imagina en cambio cómo sería un mundo en el que las mujeres supiéramos con certeza y sin duda alguna que nuestro cuerpo sabe exactamente cómo parir, no solamente de forma segura, sino también sin dolor. Si supiéramos que las hormonas que nuestro cuerpo libera durante el parto no solamente inhiben el dolor, sino que inducen o pueden inducir el placer e incluso el orgasmo, y varios orgasmos en el parto, que también es posible a través de estas hormonas que ya están ahí, si les permitimos estar ahí. Este curso se basa en estas verdades y te guía paso a paso en este viaje de reconexión con la sabiduría innata de nuestra fisiología, porque es una sabiduría que llevamos dentro, como te he repetido 1000 veces y como voy a seguirte repitiendo. ¿Qué aprenderás en estas 4 horas de videos? Redescubrirás la capacidad de tu cuerpo para parir sin dolor y comprenderás a nivel científico, a nivel psicológico, a nivel neurológico, a nivel anatómico y hormonal por qué esto sucede. Y aprenderás también a cómo transformar esa experiencia de dolor en un momento de éxtasis.
Este curso está diseñado para brindarte el conocimiento y las herramientas necesarias para desmantelar las creencias erróneas, las creencias limitantes y reconectar con tu poder. Entre los aspectos fundamentales que cubriremos en este curso están la verdad histórica, antropológica y científica del parto orgásmico y sin dolor. Vamos en mucha profundidad hacia la ciencia del parto orgásmico, sobre lo que ya hablamos, cómo las hormonas responsables del orgasmo son las mismas que están presentes y son responsables del parto y cómo activar su poder para que tengan el mismo efecto en el parto que tienen en una relación sexual de mucho placer. Hablamos y aprendemos sobre las 2 espirales del parto, que es la espiral que nos lleva hacia el placer y la espiral que nos lleva hacia el dolor. Te enseñaré a cómo identificar los 2 caminos que puedes tomar durante el proceso de parto y cómo regresar a la espiral de éxtasis si te encuentras a ti misma de repente en la espiral de dolor. Vamos a profundizar muchísimo sobre ejercicios, técnicas y herramientas para llegar a aquel parto que deseamos. Desde herramientas y técnicas de respiración, el uso de aceites esenciales, la autohipnosis, masajes, ejercicios psicológicos, meditaciones. La lista es muy, muy larga de todas las herramientas que te comparto en este curso. También vamos a hablar mucho sobre lo que ya mencioné antes, sobre cómo el parto es un acto sexual, es un continuo del momento de concepción y comprendemos qué es lo que esto significa. Rompemos el tabú que separa al parto de la experiencia sexual, porque el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer responde igual en ambos procesos. Yo quiero que te imagines al parto orgásmico como un árbol. En este curso dividí la información y la sabiduría en 3 partes. La primera parte son las raíces del árbol, las raíces del conocimiento. Ahí es donde aprendemos todo sobre la verdad oculta del parto, la fisiología del parto, las hormonas, cómo eliminar los miedos y las creencias limitantes que nos han inculcado durante toda nuestra vida. Luego pasamos a la segunda parte, que es el tronco del árbol, el embarazo, y vemos cómo podemos prepararnos durante el embarazo para el parto orgásmico, todas las prácticas y herramientas que podemos utilizar para cultivar un estado físico, mental, emocional y espiritual óptimo, cómo podemos mantenernos con la oxitocina elevada, cómo podemos preparar nuestro cuerpo a través de la alimentación, del ejercicio y de muchas otras formas más para estar en el lugar indicado para el parto seguro, indoloro y orgásmico. Y finalmente la tercera parte es la copa del árbol, lleno de frutas y de frutos bellísimos, el parto, el momento del nacimiento. Y en esta parte aprenderemos todas las técnicas que nos permiten vivir esta experiencia desde un estado de placer profundo y cómo regresar a nuestros centros si salimos y cómo cambiar el entorno incluso en nuestros momentos de más profundo trance, para regresar al estado en el que debemos estar, entre muchísimas cosas más. Y todas estas enseñanzas que aprenderemos en este curso no solamente nos preparan física, psicológica y emocionalmente para el parto, sino que también todo lo que aprendimos acá tendrá un impacto enorme en nuestra vida en general, porque soltar miedos y sanar traumas y conectar profundamente con nuestro poder interior es benéfico en todos los aspectos de nuestra vida. Abrazar el parto con confianza, sin miedo, con éxtasis, va a tener el impacto de que enfrentemos a todas las situaciones complejas en nuestra vida, todas las situaciones que nos incomodan, con esa misma apertura, en lugar de tolerarlas, abrazarlas y experimentarlas con el potencial que tienen de ser cosas y eventos positivos y hermosos. El parto no tiene que ser una experiencia que soportemos o que toleremos o que aguantemos. No, el parto es una experiencia que tenemos que disfrutar y celebrar. Como te decía antes, este curso tiene un par de regalitos.
Además de todo el contenido, todas las 4 horas de sabiduría y de conocimientos y de herramientas y técnicas, hay 3 cosas que te obsequio aquí. En la primera lección, el regalo es el libro Pariremos con placer. Un texto esencial que ha inspirado a miles de mujeres a reconectar con su poder natural para parir sin dolor, para parir de forma orgásmica. Es un libro hermoso, lleno de ciencia, lleno de historias, lleno de belleza. En la segunda lección te obsequio un libro de trabajo, un libro de integración que yo he hecho con muchísimo cariño, llena de preguntas y ejercicios para ayudarte a localizar de forma más profunda en tu psique, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, aquellos obstáculos que pueden llegar a sabotearte, y a través de estas preguntas y ejercicios los sanamos, los soltamos. Es un libro muy poderoso, un PDF muy poderoso. Las herramientas que ahí están para ayudarte a integrar todo lo que hemos aprendido o lo que aprenderemos en los 3 videos y aplicarlo al embarazo y al parto son enormes. Y finalmente, en la última lección, el obsequio es el documental Parto Orgásmico, El secreto mejor guardado, subtitulado al español, que es un viaje visual precioso que nos muestra historias reales de mujeres que han cambiado sus perspectivas y narrativas sobre el parto, y vemos a estas mujeres tener partos extáticos, partos deliciosos. Es un documental muy bonito. Como siempre, como en todas mis ofrendas, como en todos mis cursos, mis clases, mis escuelas, este curso es para todas las mujeres, las que están embarazadas, las que no están embarazadas, las que quieren tener un parto orgásmico, las que no quieren ser mamás, las que son parteras y dulas, las que solamente tienen interés en el parto, pero no trabajan ni conocen a nadie que esté embarazada. Este curso es para todas las mujeres porque esta sabiduría nos pertenece a todas las mujeres, y el saber esto nos abre muchas puertas dentro de nosotras mismas y en el mundo, porque reconectar con nuestro poder es reconectar con el poder de la vida. Así que espero verte ahí. El link está en mi página web, parterasalvaje.com/cursos, y es el primer curso que aparece ahí. Espero que te guste. Nuevamente le he puesto todo mi amor, y hermana, juntas estamos cambiando la historia del parto. Cada mujer que se reconecta con su sabiduría fisiológica, biológica, espiritual, con su sabiduría femenina, y recupera su capacidad natural para parir sin dolor, para parir de forma salvaje, para parir de forma orgásmica, nos libera a todas nosotras y a toda nuestra descendencia. Así que estoy muy emocionada de acompañarte en este camino. Esto es verdaderamente el honor más grande de mi vida, así como lo es verte florecer en tu máximo poder a través de los partos que experimentarás al escoger este camino. Con todo mi amor y toda mi gratitud, te abrazo, y no puedo esperar a leer, a escuchar, a saber qué sucede una vez que escoges el camino del placer, del bienestar, de la paz y de lo salvaje. Gracias, hermana, por acompañarme hoy. Si deseas profundizar más, te invito a visitar mi página parterasalvaje.com, donde podrás conocer más sobre mí, sobre mis cursos, conseguir mis meditaciones guiadas y mis afirmaciones para el parto. Y es ahí también donde podemos agendar una plática tú y yo, si te interesa mi acompañamiento. Sígueme también en Instagram a través de @partera.salvaje, donde comparto bastante contenido valioso y enriquecedor. Si este episodio resonó contigo, por favor compártelo en tus historias y etiquétame. Estoy deseosa de escuchar tus reflexiones y de conectar contigo.